Buenos días. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Van a ser seis temas y hoy empezamos con este, que es un panorama introductorio al libro de Daniel. ¿Cuál es la esperanza para la humanidad? ¿Cuál es la esperanza para la humanidad? Y vamos a ver cómo el libro de Daniel nos va abriendo el panorama para ver cuál es la cultura de los reinos mundiales y el reino de los santos. Él le va a llamar el reino de los santos, que es el reino de Cristo, y va a compararlos ahí en el libro de Daniel. Vamos a tener este panorama. Es un libro, sí, complicado, pero vamos a ver los asuntos esenciales que está hablando Daniel y que son comprensibles para todos. Entonces tenemos, en primer lugar, que Daniel, entrelazado, maneja varios elementos o varias perspectivas. Una de ellas, ¿le di al revés? Perdón, le di al revés al... Entonces, el profeta Daniel, entrelazado, va a ver algunos elementos desde la perspectiva sapiencial. Daniel va a ser un libro de sabiduría y se va a ver cómo es necesaria la sabiduría para vivir, para gobernar en este mundo, para estar correctamente relacionados unos con otros. Pero también hay algunos elementos apocalípticos. Ahí va a verse algunas visiones y lo que va a ser la historia de la humanidad. Además es un libro histórico, va a declarar bien en qué fechas está, pero no solamente eso, sino que va a dar algunas profecías, sobre todo el de las 70 semanas, donde va a decir qué es lo que va a ser el panorama de aquí en adelante, cómo va a transcurrir la historia de la humanidad. Y finalmente también es un libro de fe. Vamos a ver ahí cómo se va a manifestar el triunfo de la fe de los fieles. Es algo teológico. Dios está inmerso en la historia de la humanidad, está cercano y está activo en la historia de la humanidad. Entonces se va a ver a personas que están ejerciendo fe. Así que vamos a ver brevemente estos 4 aspectos y tratando de responder cuál es o dónde está la esperanza para la humanidad. Después de salir del Edén y de estar en diferentes comunidades, el hombre empezó a organizarse en ciudades, pero eran más como ciudades-estado. Entonces empezaba a hacerse cada quien su ciudad, su pueblo. Hubo un intento donde quisieron todos unirse como un solo pueblo, que Dios lo desbarata allá en la Torre de Babel. Pero a partir de entonces había sido como intentos de cada quien tener su ciudad, su pueblo, su tribu, su lugar especial, ¿verdad? Y ahí tratar de regirse con justicia. Pero llegó un momento en que a alguien se le ocurrió ser libertador. Ir y enderezar entuertos y rescatar a gente que estuviera oprimida por algún tirano. Entonces de pronto hubo alguien que se hizo más grande, más poderoso, y ya no nada más dijo voy a gobernar para mis súbditos y voy a hacer que ellos estén bien, que vivan en justicia, sino que ahora voy a ir y voy a derrotar a aquel rey porque es un tirano, para liberar a aquellos súbditos y que también tengan justicia y paz, y extender lo que ellos llamarían un imperio que salvaría a otros y que pudieran tener una mejor vida. Se oye bien, ¿verdad?, en la teoría. Pero no pasó así. Ocurrieron varias cosas. Entonces aquí el libro de Daniel nos va a aclarar mucho de esto, otra vez le di para el otro lado, perdón, de lo que ocurre
Y vamos a empezar diciendo que Daniel es un libro de sabiduría. Aquí tenemos que hay una gran estatua que se le presenta a Nabucodonosor, que era uno de estos reyes que querían extender su imperio de Babilonia y extenderlo más allá. Y es uno de estos primeros reyes que pudiéramos decir que era un rey absoluto, su palabra era ley. Van a venir luego otros reyes que son como monarquías constitucionales, donde ellos tienen una ley y la ley está encima del rey. Aquí no, aquí el rey está encima de la ley y lo que él dice es ley y eso se hace. Bueno, este rey que ya había extendido sus dominios tiene un sueño. Él está turbado. Yo no sé si aquí nosotros con un presidente que nada más es de esta nación, en 6 años se acaba, se agota, se envejece. Yo no sé, el que esté en un imperio más grande, más vasto, tantas preocupaciones y cómo hacer para acabar con la violencia y acabar con la corrupción, hacer un imperio de justicia, un imperio de paz, que esto funcione, ¿cómo hacerlo? Bueno, él tiene un sueño y él está turbado. Vamos ahí a Daniel capítulo 2 y de una vez empezamos diciendo que ahí en Daniel capítulo 2, versículo 4, empieza una porción en arameo. Ahí en Daniel capítulo 2, versículo 4 dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Desde ahí hasta el final del capítulo 7, Daniel está escrito en arameo, que es el idioma del imperio, el idioma del imperio gobernante, de los poderosos. Es como si nosotros, no sé, dijéramos que de ahí en adelante está en inglés, por decir, en un idioma que fuera más común para que todos lo entendieran, no solamente los hebreos. Entonces, esto que va a dar aquí está en el idioma del imperio para que todos lo entiendan, a todos les quede claro este mensaje. Y entonces el rey tiene un sueño que le perturba el espíritu. Dice ahí Daniel 2:1: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Aquí está. Normalmente este imperio va a valorar el reino de los hombres, el imperio humano va a valorar la sabiduría, la inteligencia. Entonces, cuando dicen queremos hacer un imperio grande, que traiga paz, que domine, que traiga bienestar, entonces vamos a apreciar mucho a todos los sabios, todos los que tienen conocimiento, todos los que tienen ciencia. Y eso está bien, porque regir la vida humana requiere de sabiduría. Entonces, parte de la cultura de estos imperios es que aprecian y valoran la sabiduría. La parte mala es que luego esa sabiduría, inteligencia o ciencia se usa para dominar, con fines de dominar al hombre, dominar a la naturaleza y tratar de controlar todo. Entonces el desarrollo de la ciencia se vuelve como un instrumento de control o dominio, pero vamos bien en que se necesita inteligencia, ciencia, y él llama a todos sus sabios y les dice: interprétenme el sueño. Pero como yo sé que ustedes pueden ser muy tramposos porque hay corrupción en el reino, también díganme el sueño. Me van a decir qué soñé y luego me lo interpretan. ¿Y qué dice entonces Nabucodonosor? Si no lo hacen, los mato. Esta es la cultura de los imperios mundiales, la violencia. Ustedes lo van a ver en todo el libro de Daniel. Daniel le dice al jefe: oye, no me traigas eso, tráeme legumbres para comer, yo no quiero comer la comida del rey. Y él dice: no, vas a poner en peligro mi cabeza. O sea, si no hago bien mi trabajo,
¿Cuánta violencia, verdad? Yo a veces he hecho mal mi trabajo y no me han matado, ¿verdad? Y entonces cuando dice, me interpretan mis sueños o los mato, me adoran o los echo al horno de fuego, me oran a mí o los echo al foso de los leones. La tendencia es a ser muy rápidos a la violencia. De alguna manera en los imperios mundiales se normaliza la violencia a tal grado que ya después parece algo normal. No haces lo que te digo, perderás la cabeza. Así decía la reina, ¿verdad? Con Alicia en el País de las Maravillas. Perderás la cabeza. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan violento? ¿Por qué tan fácil de ir hacia la muerte, verdad? Pero esos son los imperios. Ejercen control a través de el miedo, de la violencia. Y ahí llega un hombre joven que para ese entonces tendría entre 17 y 20 años, llamado Daniel, que fue de los deportados de Jerusalén, y nos dice la Escritura que él llegó en el tiempo en que fue deportado Joacim, rey de Judá. Cuando fue deportado Joacim, él fue derrotado por Nabucodonosor, por el ejército de Nabucodonosor. Ellos fueron llevados cautivos y en su lugar se dejó al tío de Joacim, que le pusieron por nombre Sedequías. Dijeron, tú vas a ser el rey. Y a este tío se le ocurrió rebelarse contra Babilonia. Lo dejaron como rey y dijo, yo me voy a asociar con Egipto y me voy a rebelar contra Babilonia. Al cabo que Babilonia está allá trabajando en extender su reino, que no me va a notar, ni siquiera se va a dar cuenta. Y que le dicen, va a venir Nabucodonosor. Sedequías dijo, lo quiero ver a los ojos, ya lo quiero ver. ¿Saben qué es lo que hizo Nabucodonosor cuando llegó y lo derrotó? Puso delante de él a todos sus hijos para que él los viera cómo los decapitaba. Cuando terminó de decapitar a todos sus hijos, le sacó los ojos y se lo llevó a Babilonia, para que en su mente la última imagen que quedara grabada fuera la de sus hijos decapitados. Esos son los niveles de violencia. Uno pensaría, vas a traer en tu imperio justicia, bienestar, paz. Y entonces, ¿por qué esos niveles de violencia? ¿Y por qué saqueas el templo y te llevan los utensilios? Eso no es. En el camino se corrompe, y ya eso, los imperios mundiales que van a traer paz, ¿y por qué en el camino saqueas? ¿Cuál es el sentido de hacer tal despliegue de violencia? Y va Daniel, y Daniel le interpreta ese sueño. En el sueño el rey miraba una estatua grande que tenía la cabeza de oro, luego venía el cuerpo de plata, después de bronce y luego el hierro, ¿verdad? Y así él puede interpretar ese sueño, pero la interpretación le viene de parte de Dios, y en esa sabiduría para interpretar y en ese despliegue de los imperios mundiales, Daniel le puede decir de parte de Dios al rey Nabucodonosor que esta estatua representa a los imperios mundiales, pero que esos imperios mundiales, aunque son diferentes entre ellos, todos forman una sola estatua, son un solo imperio en realidad. Tienen la misma cultura, están bajo las mismas bases, pero van decayendo en brillantez y van subiendo en fuerza. Cada imperio que se va a ir ahí poniendo va a ser cada vez menos noble, menos brillante y más fuerte, más violento. Cada imperio va a ir haciéndose más fuerte, de tal manera que llega a la edad del imperio romano de hierro, donde dice que ese aplasta y desmenuza todo a su paso. Se convierte en algo
más poderoso, y nosotros sabemos que los guerreros traen sus armaduras, ¿verdad?, de hierro. Entonces tenemos a los imperios mundiales que valoran ciertamente el conocimiento, la sabiduría y las ciencias, valoran el poder, quieren ejercer ese poder, pero se vuelven violentos y se vuelven idolátricos. De alguna manera se les sube a la cabeza la idea de que ellos deben de ser adorados. De tal manera que en el capítulo 3 vamos a ver cómo 3 jóvenes no quieren adorar y los echan al fuego. En el capítulo 6 tenemos que el rey quiere que a él le pidan, le hagan súplicas y oraciones, y Daniel dice: yo oro nada más a un Dios, al Dios verdadero. Y entonces es echado al foso de los leones. Ellos llegan a un punto en que quieren ser adorados, y hasta como que el libro de Daniel en cierta medida hace alarde de esto, como considerándolo hasta cómico. Vamos a ver el capítulo 3. Fíjense cómo trata a un rey que quiere que adoren su estatua que él hizo, y dice 4 veces va a repetir la parte de los músicos para que vean cómo parece ser que Daniel está ahí escribiendo y lo considera tan absurdo como hasta cómico. Vamos a leerlo, fíjense, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Pensemos nada más, 60 codos, como unos 30 metros. Vamos a ponerle 27 metros. No sé, ¿alguien sabe qué altura tienen las estatuas aquí que nosotros tenemos? Más o menos es la altura de las torres de alta tensión que vemos así en la carretera. ¿Ok? Esa es altura. Esa es altura. Entonces, imagínense así. Y dice que la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia. O sea, si alguien en aquel tiempo no tienen tanto papel como nosotros. Hoy nosotros tenemos mucho papel. No estaba el papel era caro, tampoco la tinta era. El que escribía economizaba sus palabras, y cuando va a decir algo lo dice porque es necesario decirlo. Y entonces empieza aquí a poner: el rey mandó llamar a este. Así que llegaron ¿Por qué no dice y llegaron todos? Lo está repitiendo porque está haciendo un énfasis. Nada más imagínense en la mente todos los personajes distinguidos de su imperio que llegaron. Imagínense la brillantez, la pompa, la forma de peinarse y sombreros y demás, y toda la gente tan distinguida está llegando ahí, como si fuera algo tan importante. Imagínense que fuera yo Nabucodonosor y les dijera: vénganse bien vestidos porque me van a adorar a mí. Ustedes que dirían: uy, sí, uy, tan importante. Bueno, aquí está Nabucodonosor haciendo alarde, pero el escritor lo pone hasta 2 veces. Vienen todos estos y vienen otra vez, o sea, como que ya se les subió, ¿sí? Y luego fíjense cómo dice, versículo 3: fueron pues reunidos, y luego me voy a brincar esa parte, y el pregonero anunciaba, en el versículo 4, y el pregonero anunciaba, dice en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiendo. Versículo 7. Por lo cual, al oír la música, no dijo eso. Por lo cual, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, o sea, lo vuelve a repetir, todo con todos los instrumentos así. Es una forma de al escribir, decir, ¿qué estás pasando, verdad? Y luego, eso lo va a decir 4 veces, esta es la segunda. Luego fíjense cómo lo va a decir en el 10. Cuando vienen y van a acusar a los israelitas que no están adorando, dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore. Y entonces traen delante del rey a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y el rey Nabucodonosor le dice: ¿es cierto que ustedes, no dice, al oír la música no adoran? No, fíjense, les dice, versículo 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, a postrarse y adorar? 4 veces menciona todos los instrumentos, cuando bien pudo haber dicho nada más al oír la música, y mencionar una sola vez todos los que vinieron, y lo dice 2 veces. Es casi como si nos estuviera diciendo: se pasa, ¿quién se cree? Su imperio creció tanto, pero sigue siendo un hombre como tú y como yo. Y toda la gente le sigue el juego y todos vienen y tocan. Ahorita teníamos muchos músicos, está muy bonito, no es para demeritar la música, pero vienen todos los músicos, vienen todas las personalidades y tocan y se postran y adoran. Los reinos mundiales llegan a un punto en que se vuelven antidios, idolátricos, se empieza a poner en el lugar de Dios. Y hay unos jóvenes como Daniel, Ananías, Azarías, Misael, que dicen: no, solamente hay un Dios. Y así los vamos a ver, que demasiado poder les vuelve idolátricos, y va a venir el colmo de uno que va a ser el anticristo, totalmente a decir: yo estoy en ese lugar, adórenme a mí, yo soy. ¿Sí? La estatua de los 4 metales, que son brillantes y nobles, son fuertes y poderosos, y así se puede representar como dignos de veneración, de expresión de idolatría, y se cree que así son, que eso es lo que han logrado. Pero estos reinos no le pasan nada más a Nabucodonosor, tenemos toda ahí la historia, y no es lo único que va a suceder. Dice ahí en el sueño que a Nabucodonosor ve que hay una piedra que es cortada no con mano humana, y que baja y golpea a los pies de la estatua, que ya era una estatua mezclada con hierro y barro, implicando que sí era poderosa y violenta, pero a la vez era débil. Una debilidad moral adentro del imperio que hace que esa estatua sea frágil. Es golpeada con una piedra, cae, y dice que el viento se la lleva, y la piedra se convierte en un gran monte, que es el reino de los santos. Empieza siendo una simple piedrecita que aparece como caída de la mano de Dios, pero se eleva como una montaña de salvación universal. Así que, ¿cuál es la esperanza de la humanidad? Nosotros podemos decir: ¿vamos a vivir bien aquí en la tierra? ¿Es posible?
pues los imperios mundiales dicen, sí, nosotros los protegemos, quédate bajo mis alas, yo te voy a resguardar. Pero esos imperios, dice el profeta Daniel, son insuficientes, no logran erradicar la violencia, sino que sigue adelante la violencia. En el siguiente sueño que va a tener o visión, va a compararlo con bestias. Entonces, ellos no logran erradicar la corrupción ni la violencia hasta que llega algo traído por la mano de Dios, un reino diferente, con otra cultura, un reino que sí va a traer la paz, la justicia, y que va a ser un reino mundial, que es el reino de los santos, le llama aquí, y se convierte en una montaña de salvación, donde el león mora con el cordero, donde las personas están en paz, sin violencia, donde el amor es la ley, donde el rey es manso, humilde, justo, y se le llama príncipe de paz. Es un imperio diferente, que no avanza con violencia, que no avanza con espada, que no avanza con ejército, sino que trae un mensaje que transforma el alma del ser humano y que lo hace totalmente diferente. Y ese es el reino de los santos. Dios no dejó a la humanidad sin esperanza, diciendo, bueno, pues esto es lo único que tienes, aguántate, esto es lo que te tocó vivir, ya es lo único que hay. Dijo, no, hay un reino diferente, y viene la salvación de Dios. Además, el libro de Daniel es un libro apocalíptico, es decir, tiene que ver no solamente con el ser humano, sino con todo el universo. Con todo el universo, no solamente con los reinos mundiales y el ser humano, sino con toda la creación en la que estamos y que está fuera, incluso en los cielos. Todo está implicado. Tenemos en el capítulo 7 todavía esta parte que es en arameo, a Daniel con una visión, y él ve que vienen los 4 vientos sobre el mar, hacen así como si fuera un remolino, un maremoto, no sé, y empiezan a salir bestias, una detrás de otra, y ahí mismo tiene la interpretación, pero apocalípticamente hablando nos va a decir que esos son los reinos mundiales. Todos son bestias. El carácter de estos reinos mundiales son bestiales, son brutales. No son inteligentes, sino son feroces. No se resalta su sabiduría, sino su ferocidad de avance, de ataque, de derrotar, de destruir. Daniel interpreta la historia de la humanidad como una sucesión de imperios bestiales cuyo poder de maldad culminará de alguna forma en el duro tiempo de persecución que van a tener los santos. Y viene primero un león con alas, y lo entendemos, él lo ve ahí como un león con alas, es feroz. Pero luego viene un oso, también destructor. Luego viene como un leopardo a toda velocidad, pero la última bestia no la logra reconocer. La última bestia dice que es terrible, que no sabe qué es. No puede decir si es un águila o si es un toro o qué es. Es más, es tan grotesca que tiene 10 cuernos y garras que destruyen todo. Los imperios mundiales se han ido degradando a tal grado que el último es tan bestial como pudieras imaginar. Así que no sabe con qué compararlo. En esa visión él no puede decirnos qué es, porque es como el colmo de la violencia. Ha llegado al punto de ser el más bestial de todos. Así que simplemente él lo ve y no haya una comparación. Todos los demás animales tienen como que un grado en su visión, un grado todavía de majestuosidad en el animal, pero este no tiene majestuosidad en las bestias que nosotros vemos.
Uno ve, no sé, un caballo y resopla y está fuerte. Uno ve algo majestuoso todavía en un caballo, o en un león, lo ve, la melena impactante, o en un oso, uno ve algo de majestuosidad. En este no, la cuarta bestia dice que era lo peor. Vamos ahí al capítulo 7. Siete 19. Bueno, perdón, antes de esto, en el 7:7 primero, Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. ¿Sí? Nosotros todavía vemos un águila o un león y lo vemos bonito. Dice, no, esta era una bestia espantosa. No supo decir qué era. Fuerte, destrozaba, violenta. Y en el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Entonces ahí tenemos esa bestia que es como si fuera el colmo del imperio violento. Violento, con una ferocidad y rudeza que no solamente devora, despedaza y pisotea. Ese es el imperio que se extiende para llevar justicia. Se supone que nosotros estamos basados en la justicia romana, ¿verdad? En el derecho romano. Bueno, ese derecho romano así se instauraba. Vas a vivir bajo el derecho romano porque es lo más humano que tenemos. Con ese nivel de violencia se aplicaba. Las bestias se suceden en línea descendente, del león más noble a la fiera horrible del final, y en línea ascendente. La última es la más poderosa y perversa. Entonces, ¿cuál es la esperanza para la humanidad? Viene un imperio que dice, te voy a traer, yo soy la esperanza de todos ustedes. Nos libertó. Quitó al tirano, sí. Pero luego se vuelve tirano y llega el siguiente imperio. Yo sí te voy a libertar. Y vienen en vez de los babilonios, los medos persas. Sí, llegaron los libertadores, ahora sí nos va a ir bien, vamos a vivir bien. Y resulta que no, que es más violento que el anterior, que salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor. Pero viene luego el imperio griego, ahora sí Alejandro nos va a liberar, y resulta ser peor. Cada vez se va degradando, cada vez es más corrupto, cada vez es más violento, cada vez se oye menos la voz del pueblo, no hay bienestar para la familia, todos los eslogans de nuestros presidentes, ¿verdad? Todos los que normalmente se ponen, y dices, resultó peor. Pero viene Roma, ese sí, Roma. Cuando anunciaban el evangelio de Augusto, decía, Augusto nació enviado por los dioses para venir a traer justicia, y avanza para traer justicia y paz a todos los territorios, vengan a cobijarse bajo Roma. Y ahí va Augusto el emperador con alguien que proclama delante de él que viene el Salvador, y resulta más violento, más corrupto,
más decadente. Bueno, aquí lo está viendo Daniel en visiones siglos antes de que suceda. Ahí dejamos nada más algunos datos que después vamos a ver en su momento, pero ahorita la idea nada más es bosquejar cuál es la cultura de esos imperios, de esos reinos, y decir cómo sí hay un valorar el poder, la ciencia, el conocimiento, supuestamente la justicia y la paz, pero esto decae y las personas se vuelven orgullosas e incluso idolátricas, se vuelven ante Dios, anti Dios. Daniel, además de ser un libro de sabiduría y apocalíptico, es un libro histórico. Está viendo la historia de la humanidad y la fecha correctamente, y está diciendo que la esperanza para la humanidad va a venir en un rey, en un Mesías que se va a cumplir en 70 semanas de años, y que va a apuntar hacia el Mesías, hacia el Rey de Reyes, hacia el Señor de Señores, hacia el Señor Jesucristo, cuando viene y dice: este es realmente el Rey. Y así lo van a recibir en Jerusalén, con cantos, con palmas, con mantos. Y dice: aquí viene el Rey, el que trae la esperanza, y lo va a fechar todos estos imperios para decir que van a caer en un momento específico de la historia, con una inauguración del reino que después se va a completar en su segunda venida, pero que es inaugurado con la obra de Jesucristo, derrotando no a los imperios humanos, sino al mal que está detrás de esos imperios humanos. Dice que derrotó a Satanás, a la muerte, lo que está detrás, lo que realmente nos esclaviza, que es ahí el pecado. Y ahí en la cruz los exhibió públicamente, fue muerto y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, y ascendió a los cielos para recibir su reino, mandó su Santo Espíritu e inaugura el reino de Dios inicialmente, en una etapa pequeña, como esa piedrecita que apenas es cortada por la mano de Dios y que empieza a distribuirse en todo el mundo, y les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Extiendan este reino, un reino diferente, donde se necesita ser una nueva criatura. Daniel nos sitúa ante cálculos numéricos, tiene un trasfondo histórico y muestra cómo Dios está involucrado en la historia humana. La historia humana no es un sinsentido que está solamente dando vueltas, sino que lleva un curso, tiene un propósito y tiene un momento de culminación. No está solamente ahí de manera cíclica, sino que se despliega de tal manera que Dios interviene en la historia humana para traer esa esperanza y salvarnos. No podemos estar solamente bajo esos imperios humanos, sino que llega Dios y dice: este es el imperio que realmente va a cambiar las cosas, donde realmente habrá paz. Este es un cambio radical. En semanas simbólicas nos está hablando de un momento en que va a venir Cristo y va a derrotar al anticristo de manera definitiva y total. El espíritu del anticristo ya está. El gobierno violento, el gobierno poderoso, el gobierno idolátrico, dice, ese ya está, pero va a venir alguien que será como el epítome de todo esto. Y nos dice allá en el Apocalipsis que será vencido por Cristo, viniendo como un rey victorioso, montando en un caballo blanco, y dice que es echado fuera el anticristo, la bestia, el falso profeta, la muerte. Todo será vencido, y dice: en ese reino no entrará ninguna cosa inmunda, corrupta o que haga injusticia o maldad. Entonces tenemos aquí
ya un esbozo con Daniel muy claro en años, para decir que Daniel es un libro histórico. No es esto solamente figurado. Está hablando de imperios reales que nosotros ya los estudiamos en la historia, y está hablando de cosas reales que se van a cumplir en el tiempo de Dios, en el cumplimiento del tiempo. Por eso él dice, aquí están las semanas muy claras. Además, Daniel, en cuarto lugar, es un libro de fe. No solamente es un libro apocalíptico, un libro de historia, un libro de sabiduría, sino es un libro de fe. Y en todo el libro vamos a ver cómo las personas oran, adoran a Dios, se oponen a la idolatría, esperan en la misericordia de Dios. Y cuando el rey quiere saber su sueño, ¿qué hace Daniel y sus amigos? Espérame, no los mates, déjame orar a mi Dios y pedir de él misericordia. Y cuando tiene la respuesta, le dice al rey, esto ningún humano te lo puede revelar, porque no lo sabemos. A mí me ha sido revelado de parte de Dios, porque Dios es el que conoce y te está hablando a ti y te está dando un mensaje a ti, oh rey, pero viene de Él. Entonces es un libro de fe. Es un libro de fe que cuando el rey quiere echar a los tres jóvenes al horno de fuego, los tres jóvenes les dicen, porque el rey les dice, su Dios no los va a librar de mi mano. Y ellos dicen, pues aunque no nos libre, eso no nos importa. Nos libre o no nos libre, no te vamos a adorar. Échanos al fuego, no te vamos a adorar. Nos libre o no nos libre. Es una determinación de fe en ese momento. Igual va a pasar con Daniel, pues que nada más oremos al rey. No me importa, yo 3 veces al día voy a orar al Dios verdadero. Y si me echas a los leones, pues échame a los leones, ¿sí? Es un libro de perseverancia en la fe, es un libro de sufrimiento en tiempo de cautividad, es un libro donde ellos tienen que poner a prueba su fe. No es una fe de alguien que está cómodo, es una fe en medio de la dificultad, de la prueba, de la presión. Se tratan grandes temas de la fe, la experiencia de la fe, la lucha contra el mal, la derrota de los perversos, el juicio final con la resurrección. Es un libro de fe que muestra temas como la esperanza. La esperanza ahí en tierra de cautividad, donde no estaban ellos cómodos, estaban como cautivos, pero ahí muestran fe. Así que Daniel va a ser un libro de fe que nos va a dar lecciones a nosotros hoy en día. El Señor Dios había mostrado día tras día no solo que Él era el Dios de Israel, misericordioso, compasivo, que mantenía el pacto con los que guardaban sus mandamientos, sino también era un Dios grande y glorioso, de tal manera que Nabucodonosor, después de que revela su sueño, que dice, yo reconozco que ese es un Dios grande y glorioso. Todos los demás, magos y sabios, caldeos, habían sido traídos de diferentes naciones. Ellos tenían sus dioses, pero ninguno respondió. Ellos estaban a punto de morir, pero ninguno de sus dioses les dio la solución a la esperanza. Y vino Daniel del pueblo de Israel y dice, mi Dios sí. ¿Se acuerdan de Elías con los profetas de Baal? ¿Qué dice Elías? Ustedes son 450 y yo soy uno. Clamen a su Dios a ver si responde. Y el Dios que responda, ese es Dios verdadero. Daniel es un libro de fe y nos enseña que el Dios verdadero, y Nabucodonosor lo reconoce delante de todo el imperio, dice, ese es el Dios verdadero. Después se enorgullece y es tratado como bestia, y al final de sus días tiene que nuevamente reconocer
Él es el Dios verdadero, yo no, ni ningún otro. No hay esperanza en nadie más que en Él, que es el Dios verdadero, y Él es el que les podía proteger y dar un futuro grande y glorioso. Un reino diferente. Él había mostrado que además de ser un Dios que protege, también era un Dios que castiga a los que blasfeman contra su santo nombre. Y lo vamos a ver ahí en el libro de Daniel. Algunos pensaban que no era tan grande y poderoso como decían. Blasfemaron contra él y vinieron las consecuencias. Entonces, Dios es glorificado en el libro de Daniel, trayendo salvación a través del juicio. Y entonces castiga a aquellos que han sido los opresores y protege y salva a aquellos que creen en Él. Y así vamos a tener dos reyes totalmente diferentes. Nabucodonosor, que termina humillándose y reconociendo que Dios es el Dios verdadero, y su hijo, en el capítulo 4, Nabucodonosor, inmediatamente su hijo, en el capítulo 5, él va a decir, pues yo no soy como mi papá, yo no lo reconozco, yo no me humillo, y muere. Lo vamos a ver más adelante. Le llegó su trágica muerte. De un padre a un hijo, y Daniel le dice, oye, tu papá se humilló. Sí, pero yo no soy mi padre, yo no me humillo ante Dios. Y esa noche murió. Así fue. Es un libro de fe. Así que tenemos en Daniel una visión para el futuro, una visión para nuestro futuro, para tu futuro y el mío. La visión que nos da el libro de Daniel es que no todo está perdido, de que los imperios humanos han hecho lo mejor que ellos han podido, según ellos han pensado, han tratado de usar sabiduría, han usado el poder para traer una solución, pero en el camino se han vuelto violentos, idolátricos, no han logrado deshacerse de aquellas cosas que pensaban ellos que estaban en el exterior y en realidad están en el interior del ser humano, y eso solamente Dios lo puede transformar. La visión de Daniel es un imperio diferente, que no avanza con ejércitos, sino con siervos. El Señor les dijo a sus discípulos, entre ustedes no va a ser como entre las naciones. El que sea mayor será el menor y será un servidor, y este evangelio va a avanzar con siervos sufrientes. Un imperio diferente que viene por Jesucristo. Jesucristo viene al mundo y se somete bajo estos imperios violentos y sufre la violencia por su propia decisión. Sufre la violencia hasta la muerte y muerte de cruz, para perdonar tus pecados y mis pecados. Sufre todo el poder. Imagínense, tenemos aquí un reino y viene un rey diferente, y este reino está acostumbrado a tratarlos con violencia. ¿Qué le van a hacer al santo Hijo de Dios? Violencia, desprecio, rechazo. Bueno, pero es que vino con los contrarios. No, vino a los suyos, con los que más pudieran haberlo recibido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Donde mejor pudo haber sido recibido, en su casa, en su propia tierra, y no fue recibido sino con violencia. Claro, nos sentíamos sabios sabiendo lo que hacíamos, pero Él, allí en la cruz del Calvario, por amor, pagó por nuestros pecados, hizo posible una salvación tan grande y derrotó a los imperios que estaban detrás.
el imperio de Satanás, de la muerte, del pecado, para que tú y yo podamos ahora volvernos a Él. Y nos dice la Escritura que si nosotros creemos en Él, nosotros podemos ser parte de su reino, podemos tener nuestros pecados perdonados, podemos tener la justicia que Él trae, la paz que viene por medio de Jesucristo, una transformación interna que nos permite vivir en esta vida con una visión diferente, con ánimo en nuestros corazones, que le da sentido de dirección a nuestra vida, que no vamos sin rumbo, sino que ahora tenemos un sentido claro, que ahora podemos decir: yo soy ciudadano de ese reino, y si ese reino va a culminar en paz, yo soy un pacificador, y si ese reino culmina en justicia, yo busco la justicia. Si ese reino es un reino de amor, yo busco el amar a Dios y al prójimo. Es una visión que trae a nuestra vida un sentido de disciplina para la vida, que ahora yo no puedo andar por la vida haciendo cualquier cosa, sino que disciplinadamente digo: este es el rumbo. ¿Y por qué? Porque ese es el rumbo de mi reino, de justicia, de verdad, de santidad. Nos da un sentido de dinamismo para la vida. Yo no estoy aquí solamente como perdiendo el tiempo, sino que tengo algo que hacer con pasión en el lugar donde el Señor me ha puesto. Algo yo tengo que hacer y colaborar y contribuir en cuanto a la edificación, la paz, el evangelio. Algo. Y eso no me deja estar como perezoso y sin fruto. Esta visión es una visión mundial. Ese monte se va a llenar con gente de todo pueblo, tribu, nación, de toda lengua, todos, hasta mexicanos. Nosotros acá tan lejos, ¿verdad? Hasta mexicanos están ahí en ese reino mundial. Es una visión de justicia, de paz y, en resumidas cuentas, es una visión de la supremacía de Dios sobre todas las naciones. Es una visión de la supremacía de Dios sobre todas las naciones. Quisiera concluir el día de hoy leyendo Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no lo quiso dejar dominado solamente por bestias. Dios amó al mundo que envió. Dice: nos ha dado a su Hijo unigénito. No nos quiso dejar sin esperanza. ¿Dónde está la esperanza para la humanidad? En el Mesías, en Jesucristo, en un reino diferente. Dios no quiso dejar a la humanidad hundida en su esclavitud, esclavizándose unos a otros, con violencia, con imperios, con ideologías que también esclavizan, esclavizados de manera con poderes económicos, políticos, religiosos. Dios no quiso dejar a la humanidad ahí. La amó tanto, te ama a ti, me ama a mí. El Evangelio siempre empieza de esa manera. Te quiero tanto que te invité a escuchar el Evangelio, porque ahí está la esperanza para ti y para mí. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y aquí hay un elemento importante: creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto no lo sabía Daniel. Él lo vio en visión hacia el futuro. Pero tú y yo lo sabemos.
La palabra aquí, condenado, en griego es crisis. Crisis significa que es un tiempo de evaluación, de discernir. Y ese es el tiempo de ahorita. Tú tienes que discernir. ¿Voy a ser del pueblo de los santos o voy a seguir en mi imperio humano? Ese es el momento. La humanidad está en crisis, en el momento de definir. Hoy es el día de tomar una determinación. ¿Creo en Cristo? ¿Creo en que Él murió por mí, pagó por mis pecados y que en Él hay libertad, como ahorita cantábamos, libertad de la esclavitud del pecado, libertad de la condenación eterna? Pero lo más importante, creer en Cristo nos lleva, yo sé que hay muchas cosas alrededor que son buenas para nosotros, pero lo más importante es que nos lleva a tener comunión con Dios. Nos lleva nuevamente a restablecer nuestra comunión con Dios. Después de haber estado perdidos, saliendo del huerto del Edén, cayendo en pecado y vagando, tratando de encontrar esperanza y de cómo hacerle para que la cosa vaya bien, y vemos que va de mal en peor. Cristo vino y fue, digamos, a la cautividad él mismo, a la cautividad más grande y absoluta, que es la muerte, y de ahí regresó, y regresó de la cautividad como el primogénito, y dice allá Colosenses que es el primogénito de entre los muertos. Es el primero que regresa derrotando a la muerte, y la palabra ahí en griego es archegos, como decir que Él es el precursor, el que va delante de muchos, que Él abrió el camino de regreso al Padre y todos los demás van a seguir ese camino. Él es el primero de muchos, derrotando a la muerte, abriendo ese camino nuevamente a la comunión con Dios. Y a nosotros nos dice que si creemos en Él, tenemos perdón de pecados y tenemos acceso nuevamente por Cristo a la comunión con Dios. Eso es lo más grande del Evangelio, que nos trae de regreso al Padre, como el hijo pródigo que regresa y nuevamente el Padre le abraza y tiene de él misericordia de pura gracia. Hoy es el momento definitivo de crisis, hoy es día de salvación, hoy es el día en que yo debo de poner mi fe en Jesucristo y Él perdona mis pecados y Él me transforma desde el interior. Y así esperar el reino del Señor hacia el futuro, esperar su venida, que así como vino en la primera vez, vendrá en la segunda. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Y si tú no has creído en Jesucristo, hoy puedes creer en Él y tener vida eterna, perdón de pecados y comunión con el Padre y comunión con Jesucristo y comunión unos con otros en la comunión del Espíritu. Nuestra comunión verdadera es con Él. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros y nos has visto en nuestros débiles y frágiles intentos por vivir de una manera justa y en paz, y cómo hemos fracasado vez tras vez. Dios, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a tener esta visión de tu reino y a caminar en nuestra vida hacia allá. Señor, ponemos en tus manos a nuestro país también, a nuestro México y este cambio de gobierno que viene por delante. Señor, como iglesia, ayúdanos a ser valientes para, con fe, extender tu evangelio, el evangelio de la salvación en Jesucristo. Y Dios, te pedimos por cada uno de nuestros amigos también, cada uno de los que aquí estamos y no ha creído en Jesucristo, que Él pueda venir a la fe en Jesucristo.
Señor, tu obra con tu palabra y tu Santo Espíritu para salvación. Gracias porque tú nos amas. Gracias por tu grande amor en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera invitar a los hermanos